lamentablemente hay que hablarle con la verdad a la población boliviana, va a seguir incrementando el precio del dólar hasta que el gobierno ponga medidas económicas paralelas para contener el tipo de cambio. Por supuesto, el boliviano está totalmente devaluado en un 50% aproximadamente, porque lo teníamos a 6 y algo y ahora ya estamos sobrepasando los 12 bolivianos. En su momento habíamos dicho, cuando se ha aprobado el presupuesto general del Estado por parlamentarios y responsables, que una de las consecuencias iba a ser que se iba a disparar el tipo de cambio. Hoy estamos viendo las consecuencias de la irresponsabilidad en políticas económicas que ha tenido este Ejecutivo. No, el dólar no se va a estabilizar. Estamos en un régimen que decía flexible, pero cuando hablamos de flexibilidad quiere decir que tiene que subir y bajar. Y desde que el dólar ha comenzado el 29 de junio a tener este nuevo régimen, en ningún rato hemos visto que ha tendido una tendencia a la baja, ¿no? Todo el rato subiendo, y todo va a subir porque ya es el efecto contagio de los precios de los bienes importados que están primero sufriendo esto, y entonces esto va a acelerar el proceso inflacionario. Que el gobierno no permita que en el mes de agosto podamos llegar a un dólar con un valor de 13 bolivianos, y al ritmo que estamos yendo la probabilidad muy grande de que hasta la primera quincena de agosto tal vez tengamos un dólar en 13 bolivianos. ¿Quién pues es el que maneja este tema del dólar flexible, de la subida del dólar? Nosotros, como gente que está en los mercados, como comerciantes a nivel nacional, preocupados por la situación, porque todos los productos se han incrementado de precio. Ya lo que es el tema de las ganancias que a veces uno tiene por la venta de algunos productos, sinceramente ya no alcanza para nada. Si nosotros compramos hoy un producto a un precio, mañana viene otro, imagínense, de ayer a ahora 11.80, hoy día 12.17, imagínense cuánto se ha incrementado el dólar. O sea, ya esto realmente es una situación de lamentar, los productos van subiendo. Saquemos del chip que esto tiene que bajar, veamos cómo evoluciona. Sí, el Banco Central va a cuidar de que no hayan sobrereacciones, ni arriba, como es en este periodo, pero tampoco abajo. Bienvenido a Última Hora, edición central. Empezamos de esta manera el último día del mes de julio y vino con una cotización del dólar en el tipo oficial arriba de los 12 bolivianos. Como es de costumbre, el Banco Central de Bolivia actualiza la cotización oficial en el tipo de la divisa norteamericana todos los días a partir de las 8 de la noche. Lo que llamó bastante la atención es que el pasado jueves, el dólar se cotizaba a 11 bolivianos con 89 centavos y para este viernes tiene una cotización de 12 bolivianos con 15 centavos. El Banco Central de Bolivia publicó la cotización oficial del dólar bajo la modalidad flexible para este viernes 31 de julio. Para este viernes, la cotización oficial asciende a 12 bolivianos con 15 centavos, superando la barrera de los 12 bolivianos. Esto pese a las medidas del gobierno que buscaban estabilizar la moneda norteamericana. Para el pasado jueves, el dólar estaba cotizado en 11 bolivianos con 89 centavos y el incremento es de 26 centavos de boliviano, el más alto desde la medida que ha aplicado el gobierno. Asimismo, anunció este miércoles un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de manera que ingresarán al país 1.900 millones de dólares. Con este ingreso de divisas al país, se esperaba que la cotización oficial del dólar flexible se estabilice. Pese a esto, se registró el incremento más elevado desde la implementación de la medida económica. Además, el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, más temprano indicó que considera que el escenario todavía es controlable y que el Banco Central de Bolivia tiene la capacidad de intervenir cuando haga falta.
Más tarde en la jornada, el presidente interino del Banco Central de Bolivia, David Espinosa, anunció el pasado jueves que el directorio a su cargo aprobará un reglamento para la venta y compra de dólares. En ese marco anticipó que intervendrán en caso de sobrereacciones en el mercado cambiario, aunque señaló que no se trata del establecimiento de bandas. El dólar para el último día del mes de julio ha alcanzado su máxima cotización. Ya es más de un mes que el gobierno nacional de Rodrigo Paz ha emitido que el dólar sea flexible. Sin embargo, el dólar ha subido, pero no ha bajado. Mediante una entrevista, el jefe de gobierno, Rodrigo Paz Pereira, fue cuestionado acerca del alza en la divisa norteamericana. Aseguró que en gestiones pasadas el dólar llegó incluso a superar los 20 bolivianos, indicando que su administración va a buscar estabilizar la economía nacional, pero que este tipo de situaciones requieren de tiempo. El bolsillo del ciudadano está sufriendo mucho porque desde que se flexibilizó el régimen cambiario, el dólar ha venido subiendo todos los días, cada uno de estos días. ¿Te acuerdas cuando estaba en 20? ¿Te acuerdas cuando estaba en 22? Cuando estaba en 14, en 17, ¿sí? Es un cambio que se ha generado, pero entiendo que con los procesos que se están dando, más estos recursos de respaldo, vamos a estabilizar el dólar donde debe estar. Porque es decir, con la llegada de los 1.900 millones del FMI, ¿el ciudadano lo va a sentir en su bolsillo porque va a bajar el dólar? El respaldo es 5.000 millones. 1.900 fondo, pero también vienen los paquetes de otras instituciones. Vienen obras, vienen proyectos, la dinámica de la economía. Pero tú, ciudadano, es que es una transición, hay que entenderlo así. Estamos dejando al Estado centralista corrupto para minimizarlo a la necesidad que requiere el país. Y esto es un parto, no es un parto fácil, no es cuestión de ya en un mes se cambió todo esto. Y pasar a otro tipo de institucionalidad que facilite al ciudadano poder invertir. Pero además, no te olvides que el 85% de la economía de Bolivia es informal. Oiga, para que entre a la formalidad, que la formalidad sea barata. Eso es para todos, para los empresarios, para aquellos que trabajan cuentapropistas, gremiales, transportistas. ¿Este acuerdo con el FMI es una salida a la crisis? Bueno, el pollo ha bajado mucho acá, ¿no? El pollo ha subido, ya está por encima de los 20 bolivianos, ya estaba en 12 y 15. Pero bajó y ahora se está estabilizando en un precio porque hemos tenido un problema, no te olvides, O sea, la subida de precios no es por el dólar. Nos han bloqueado 53 días, no es poca cosa, y mucha de esa producción no ha podido salir o no ha podido llegar a los mercados. Ante la subida constante del dólar norteamericano, el Banco Central de Bolivia acaba de activar una norma, el cual le permite intervenir en el mercado cambiario, esto mediante la compra y venta de dólares. El Banco Central de Bolivia informó que pondrá en vigencia un reglamento que le permitirá realizar operaciones de compra y venta de dólares para mitigar fluctuaciones extremas en el tipo de cambio oficial. La medida contempla intervenciones directas de un mecanismo de subastas con el objetivo de preservar el funcionamiento del mercado cambiario. El presidente del BCB, David Espinosa, explicó que el reglamento establece dos modalidades de intervención: compra o venta directa de dólares y subasta de divisas. Según la autoridad, estas operaciones se aplicarán cuando el Banco Central considere que existen sobrereacciones en el mercado cambiario o prácticas especulativas que pueden afectar el comportamiento del tipo de cambio. También indicó que la institución comunicará oportunamente cada intervención cuando el tipo de cambio oficial presente movimientos extremos, ya sea a la alza o a la baja. El Banco Central aclaró que las operaciones de compra y venta de dólares no buscan establecer un nivel específico para el tipo de cambio oficial, sino reducir fluctuaciones consideradas excesivas y al mismo tiempo fortalecer las reservas internacionales. Esto lo mencionaron el pasado jueves. Sin embargo, hasta el momento no se conoce si el Banco Central de Bolivia en las próximas horas va a tener esta intervención ante la subida del dólar.
Ciudad del Alto, con el incremento en el tipo de cambio oficial, hablando acerca del dólar, el ex dirigente gremial Luis Paco afirmó que la población no va a aguantar más, esto ante la subida constante de la divisa norteamericana, asegurando que varios productos están encareciéndose, señalando que una vez culmine el estado de excepción, se vienen nuevas movilizaciones. Bueno, sí, es evidentemente el tema del dólar es un tema ya muy crítico que estamos atravesando aquí en Bolivia, en especial la familia gremial. Ayer estaba 11.89, ahora está 12.15, ha empezado con 9 tantos a empezar. O sea, ¿cuál es el objetivo del gobierno central? Que esto va a llegar a los 50, 60, 70, se va a devaluar el boliviano totalmente. O sea, esa es la gran pregunta que nos hacemos nosotros los gremiales. Hoy día agarramos el producto con un precio, lo vendemos al precio que hemos agarrado, pero cuando queremos adquirir nueva mercadería, ya es otro precio. O sea, se ha devaluado totalmente el peso boliviano. Vivimos en una incertidumbre total. El ministro Espinosa totalmente se ha aplazado. Él ha dicho que iba a ser flexible. Un día iba a subir, un día iba a bajar. Pero no vemos bajar el tema del dólar. Estamos en estado de excepción, evidentemente, pero nosotros siempre vamos a estar en vanguardia y en representación, como tiene que ser, de todos los que nos vendemos. ¿Por qué razones? Porque esto nos afecta a todos nosotros, en especial a la familia gremial y a la clase popular. Estamos totalmente aceptados con el tipo del cambio del dólar. Evidentemente, eso es lo que se aproxima de aquí para adelante, porque no hay buenas políticas para encarar, ¿no?, esta situación económica en la cual estamos atravesando en Bolivia. 12.15, ayer estaba 11.89. No va a aguantar más la población, se acordarán. Termina el estado de excepción, va a haber otro tipo de levantamiento de la sociedad, porque es insostenible lo que en este momento ya estamos pasando. Bueno, por eso son temas tan delicados como, por ejemplo, ahorita el tema del dólar. Cuando se maneja y se sube el tema del dólar, evidentemente va a empezar a subir servicios básicos, el tema del recojo de la basura. Ya ha subido evidentemente, pero va a ser insostenible. Por esa razón, yo creo que no está tomando medidas exactas como debería ser. Evidentemente, el tema del dólar en el punto 7 ya era insostenible. Deberían regularlo un poquito más, pero no de la forma en la cual solamente cada día crece. Ya no se puede vender ni los productos, ya no sabemos si venderlo o guardarlo hasta que se estabilice el tema del dólar. No creo que se estabilice, porque no hay ingresos al país en el tema económico. Los que sacan los productos, lo que sacan los exportadores, que sacan el empresariado, que saca nuestros productos al exterior, no vuelve el dólar aquí a Bolivia. Por esa razón, mientras escasee el dólar, evidentemente esto tiene tendencia a seguir subiendo. A inicios del mes de julio, el gobierno daba a conocer la culminación completa a la subvención de los combustibles, lo que quiere venir a decir que el 1 de enero de 2027 los hidrocarburos en Bolivia estarán a precio internacional. Esto exceptuaba al gas licuado de petróleo. Sin embargo, en recientes horas, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 5667, mediante el cual amplía hasta el 31 de diciembre de la presente gestión la subvención para el gas licuado de petróleo, producido en plantas de gas licuado de petróleo y en refinerías de GLPR, con el propósito de mantener el precio final de las garrafas de 10 kilogramos para los consumidores del mercado interno. La disposición establece que la subvención será canalizada a favor de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos mediante la emisión de notas de crédito fiscal. En el caso del GLP producido en plantas, el monto de la subvención será de 0,84 bolivianos por kilogramo, mientras que para el GLP producido en refinerías, el beneficio alcanzará a 0,70 bolivianos por kilogramo. El decreto señala que la medida se adopta en el marco de la política de estabilización de precios de los productos derivados del petróleo, con el fin de evitar incrementos en el costo del GLP para la población y garantizar el abastecimiento energético del país. Asimismo, la norma autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitir las NOCRES endosables a favor de YPFB hasta el 31 de diciembre de esta gestión, con el objetivo de cubrir la subvención establecida para ambos tipos de producción.
En la parte considerativa, el decreto recuerda que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad energética y asegurar la prestación continua de los servicios relacionados con los hidrocarburos, además de promover el desarrollo sostenible del sector en beneficio de la población y de las actividades productivas. El gas licuado de petróleo ya tiene fecha de caducidad en su subvención, lo que hará que suba en la unidad en el precio de las garrafas. Con más información dentro de este tema, el Malcu de la Nación Aymara, hablamos de Delfino Ayapura, señalaba y ha rechazado completamente el nuevo decreto que pone como límite a fin de año la eliminación a la subvención del GLP. Asegura que esta medida es uno de los pasos más para que el gobierno salga. Esto enfáticamente indicando que la administración de Rodrigo Paz está cavando su propia tumba. A ver, mayormente en ese marco del decreto supremo 56, ¿no? 67, que nuevamente dice que ya GLP después del diciembre, no, ya no va a haber gas, tiene que ser ya al costo de países exteriores, por ejemplo, ¿no? Al costo de 130. Para nosotros ha sido muy lamentable, ¿no? O sea, ver nuevamente que emane decretos supremos, que maneje al normativo que quiere él, al normativo de un Estado colonial, capitalista, dictador, mayormente para nosotros ha sido muy lamentable. Entonces, en esa situación, por ejemplo, nosotros lamentamos nuevamente el actuar del gobierno, pero ahí está cavando su propia tumba. Queremos decir así concretivo, y hay que ser sincero también, la mayoría de la población hace el rechazo total, el dictatorial que está realizando el gobierno. A ver, mayormente el beneficiosos son para las empresas grandes capitalistas, ¿no? A los que tienen economía, que manejan en dólares, hacen exportaciones, importaciones, a ellos, pero a la población boliviana mayormente con este decreto supremo nuevamente estaría ahorcando, como lo ha hecho con la devaluación de moneda boliviana. Hoy, por ejemplo, ya no se puede comprar $1,000, si no me equivoco, hasta 12,000 bolivianos hoy. Entonces, en ese marco fundamental ha hecho mucho daño económico, social, productivo, pero hoy, por ejemplo, supuestamente con estado de excepción está queriendo callar a las organizaciones sociales, pero ahí estamos, no somos el que nosotros nos vendemos. Siempre habíamos dicho desde el 2003, desde el Gonzalo Sáenz de Lozada, igualmente a Evo Morales y al señor Arce Catacora y a Nine Áñez, hoy también a Rodrigo Paz le decimos, el pueblo nunca se va a callar, mientras viva el hermano Hino, siempre va a defender los derechos fundamentales y como también la economía y el desarrollo productivo de nuestro Estado plurinacional. Analistas han manifestado que si hoy la garrafa vale menos de 30 bolivianos, en un futuro valdría más de 100 bolivianos. Y la pregunta del millón es, ¿qué está haciendo el gobierno para tener auditorías serias? ¿Por qué Bolivia ya no tiene gas? ¿Por qué se ha generado esta crisis energética? ¿Cuáles han sido las fallas? Es muy lamentable que el gobierno no tome riendas en el asunto y se esté peleando con sus aliados. Esto es lo peor que puede pasarle a un país, ganar de manera improvisada y pelearse con sus aliados como un disimulo para justificar lo indefendible. ¿Debe haber cambio de gabinete para este 6 de agosto? Más allá de debe haber cambio, el presidente de este país se ha comprometido a renovar su gabinete, porque lamentablemente estos ministros, ministras, lo han dejado desamparado a nuestro país más de 50 días. El daño es irreversible por esos conflictos, el daño es irreversible por la mala gestión política que se está ejerciendo. Así que no debería de ser un pedido, el gobierno, el presidente debería tomar conciencia y cambiar este tipo de autoridades. Y si no la tiene, pues tiene que acudir a especialistas, considero. Con más información
Información dentro del tema energético del país. Bolivia encara una crisis energética desde el año 2023 ante la falta de lo que viene a ser la divisa norteamericana, lo que ha hecho que no se pueda conseguir combustible, ya que el país en 20 años no ha explorado zonas hidrocarburíferas. Ante este tema, el exministro en la gestión de Carlos Mesa, hablamos de Álvaro Ruiz, ha señalado que Bolivia podría importar gas licuado de petróleo a partir del 2027. Bolivia podría comenzar a importar gas licuado de petróleo a partir de la próxima gestión debido a la disminución de la producción nacional, según advirtió el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos. El especialista afirmó que este año se registraron déficit de producción, que la necesidad de importación aumentará de forma gradual. Ríos explicó que el precio actual de una garrafa de GLP es de 22 bolivianos con 50 centavos, esto gracias a la subvención estatal, y advirtió que de levantarse este beneficio, el costo podría situarse alrededor de los 130 bolivianos por unidad de garrafa. El debate se intensifica tras el decreto que establece que el 31 de diciembre de 2026 es la fecha fin para la subvención del GLP. El senador oficialista Nicanor Conchi pidió al presidente Rodrigo Paz Pereira reconsiderar la medida al considerar que afectará principalmente a los sectores de menores ingresos. El exministro señaló que es importante que se mantenga la subvención en el gas. Sin embargo, en contraste, el senador de Alianza Unidad, César Menasteti, consideró que la decisión es necesaria, aunque reconoció que el impacto puede tener afectaciones en las economías de las familias que no tienen grandes ingresos o de escasos recursos. El sector empresarial de Cochabamba también expresó su preocupación por la indexación del precio del gas a las UFB, al advertir que esta medida incrementó hasta en un 50% los costos de producción en algunas industrias, situación que podría trasladarse al precio final de los productos. Respecto al abastecimiento de gas natural, Álvaro Ríos sostuvo que las reservas destinadas al consumo domiciliario alcanzarían hasta 2035, aunque advirtió que será necesario adoptar medidas para evitar una futura escasez. Además, expresó su preocupación por la población que aún no cuenta con conexión de redes de gas y señaló que en una eventual disminución de producción también podría afectar al suministro de energía eléctrica, esto en los próximos años. Sin embargo, se ha dado a conocer esta última decisión por parte del gobierno, donde se va a eliminar la subvención al gas licuado de petróleo a partir del próximo año. Respecto a este tema, el exdirigente de la FEJUVE de la ciudad del Alto, Eddie Condori, ha señalado que la crisis energética se debe a los casi 20 años de gobierno del movimiento al socialismo. Esto porque en dichas gestiones no se realizaron exploraciones hidrocarburíferas, indicando que el gobierno de Evo Morales y de Luis Arce aprovecharon de los recursos que generaron los gobiernos antes del ingreso del ex jefe de Estado Evo Morales. Ya nos vinieron advirtiendo desde pasados meses que el gas se nos termina este año, máximo el 27. Ya nos han dicho que la subvención del GLP, ¿no?, del gas licuado, la garrafita que como comúnmente conocemos, la garrafa amarilla, hasta fin de año va a estar con subvención. Luego al año nos dicen que puede supuestamente costar 110, 120, hasta 130 bolivianos. Eso ha dicho ayer el diputado, ¿no? Qué lamentable no prever durante estos últimos 20 años del masismo. Hay que prever. Podían haber explorado más pozos. No se ha hecho. 20 años de dejadez del gobierno del MAS. Nunca se ha hecho en estos últimos 20 años la exploración de nuevos pozos gasíferos. Eso se llama dejadez. Despreocuparse por el país. Evo Morales y Arce Catacora han gozado del gas que han explorado los gobiernos neoliberales de los años 90 y 2000 se han explorado esos pozos. Ese gas se está terminando hoy en día. Después de eso, ni un pozo más.
ahí está, la dejadez de Evo Morales y Arce Catacora. ¿Qué va a pasar con la población? El pueblo boliviano va a tener que salir a las calles, porque ¿quién va a comprar una garrafa con 130 bolivianos? Si hoy día apenas se compra la gente, porque están vendiendo en 30 en algunas tiendas, no hay algunos casos, las tiendas te venden en 30 bolivianos, y la gente compra apenas. Va a haber problemas, a futuro va a haber serios problemas con la población. A ver, hay que ser claros, estamos en un país democrático y tenemos un gobierno legítimamente electo, democráticamente, ¿no? Y si hay algunas razones justificadas, cualquier gobierno se puede ir, ¿no? Como en el caso de Goni, el año 2003, masacró al pueblo, quiso vender el gas y el pueblo se levantó y tuvimos que hacer renunciar, ¿no? Evo Morales ha escapado, ha salido llorando del país porque quería eternizarse en el poder, ¿no? Y actualmente el gobierno, si va a tener problemas, puede correr la misma suerte. No puede correr la misma suerte. Por eso el gobierno actual tiene que ver las cosas, como decimos comúnmente, con pinzas hay que manejar el país, porque económicamente estamos fundidos. Faltando 3 meses para lo que vendría a ser las vacaciones judiciales, el aviso de Rommel Saucedo ha dejado una crisis en la justicia nacional. Es triste cuando toca despedirse, es triste cuando uno da todo lo que puede dar y no encuentra respaldo de otras instituciones que tienen la obligación y que dijeron comprometerse. Para tranquilidad de aquellos políticos, no me interesa la política, no es lo mío. Es más, yo no soy mentiroso, no me daría el cuero para ser político. Este año, Rommel Saucedo deja de ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia. En este momento Bolivia necesitaba que todos le pongamos el hombro, que todos trabajemos por Bolivia desde donde estemos, con presupuesto o sin presupuesto. Ese es el compromiso que deberían tener todas las autoridades. Y Rommel Saucedo ha hecho su pataleta, ha hecho sus anuncios, parece que se está haciendo una vueltita política, a ver si le cae algún otro carguito o a ver si le cae algún espacio en el ámbito político. Esta es la manera más ruin de desinstitucionalizar la justicia, pero nadie es indispensable. Por ejemplo, el tema de Saucedo. ¿Cómo que hay crisis en la justicia? Ha habido 20 años de corrupción en la justicia. El señor Saucedo ha estado 2 años y medio, que viene de la ala evista, masista, con los magistrados y fiscales. Dice, voy a denunciar. Yo le pido a él, a los magistrados, a los jueces, a los fiscales, denuncien, que de una vez dejen un vacío y tal vez ahí podamos cambiar. Pero conociendo el contexto boliviano se puede deducir que ha renunciado por aspectos políticos. Políticos me refiero de que habría ciertas presiones desde el gobierno para que pueda reconducir la forma de dirigir en este caso el órgano judicial. Lo otro también es que, bueno, en este caso él siempre tuvo aspiraciones políticas y es más, es de la campaña y después de ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ha ido trabajando por la gente de Santa Cruz y para mí, por lo tanto, ya se está, bueno, afinando, proyectando para ser un actor político. Y en este caso, bueno, me parece que es absolutamente normal, pero en todo caso lo que me preocupa es que hemos pensado los bolivianos que las nuevas autoridades iban a conducir, iban a solucionar el problema de la crisis de justicia en Bolivia. Bueno, la justicia está peor que antes. Pasado jueves 30 de julio, la primera autoridad del órgano judicial, Rommel Saucedo, magistrado del departamento de Santa Cruz, anticipaba su salida. Esto como presidente de la máxima instancia judicial a nivel nacional. Sin embargo, le tenemos que dar a conocer el porqué de sus razones de esta decisión tan intempestiva que ha tomado por sorpresa a la población boliviana.
El mismo Rommel Saucedo se ha sincerado y admitió que entre las tareas pendientes está la aplicación de avances tecnológicos y principalmente el tema de presupuesto. En sus palabras, en un acto en el departamento de Santa Cruz señalaba que faltaba avanzar en el desarrollo tecnológico, faltaba avanzar en el tema presupuestario y remarcó que el presupuesto que tiene a actuar el ministerio, lo que viene a ser el órgano judicial, es miserable. Inclusive Saucedo se refirió al presupuesto reformulado que el mismo presidente promulgó este jueves, señalando: ustedes ven que se está aprobando el presupuesto general del Estado, no incluyen al órgano judicial. Dijimos que hasta el 6 de agosto tenían que aprobarse la ley de prescripción de depósitos judiciales para alivianar la situación del órgano judicial. Va a llegar dicha fecha y no se ha firmado nada hasta el momento. Entonces, sentarse a charlar con mentirosos ya no nos va. Preferimos dar un paso al costado, era lo que señalaba Rommel Saucedo. A finales del mes de junio, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y representantes del gobierno centralmente protagonizaron escenarios de tensión, esto por un tema en particular de exigencia de mayor presupuesto por parte del órgano judicial. Mientras Saucedo advertía con iniciar un paro escalonado si sus demandas no eran atendidas, el vocero presidencial José Luis Gálvez calificó la medida de inaudita y pidió que el debate se concentre también en una reforma estructural. Sin embargo, pese a haber adquirido y llegado a buenos términos con el gobierno central, Rommel Saucedo anticipó su salida del Tribunal Supremo de Justicia, esto como titular del ente. No obstante, ha enfatizado también que va a ocupar el cargo de magistrado representando al departamento de Santa Cruz sin pertenecer a la directiva del órgano judicial. El aún representante de la máxima instancia judicial en Bolivia, Rommel Saucedo, ha dado a conocer qué labor va a desempeñar una vez salga de la directiva del Tribunal Supremo de Justicia. De noviembre, yo estimo, tendremos que elegir un nuevo presidente, nueva presidenta, nuevo decano, nueva decana, y ya nosotros nos dedicaremos a administrar justicia desde una de las salas especializadas. El presidente no conforma sala por la misma naturaleza del cargo. Entonces nos replegaremos y apoyaremos la nueva decisión que asumamos en sala plena. La gran diferencia es que todas las decisiones que hemos asumido siempre han sido con unanimidad y yo confío en que vamos a seguir con esa misma unanimidad en nuestra institución judicial. Sí, el deber cumplido. Quizás las ganas de haber hecho mucho más, pero cuando usted sabe que lo dio todo, cuando usted optimizó lo poco que tenía, cuando usted sabe que no le robó un peso a nadie, cuando usted sabe que impulsó algunas reformas institucionales que le permiten retirarse con tranquilidad, es lo que hoy nos permite dar ese paso al costado. Pero también la desazón de aquellos que nos mintieron, ¿no? Es difícil volver a sentarse con quien te miente, y a nosotros no nos gusta la mentira. No, es una de las cosas que más nos molesta, por eso es una gran diferencia entre los políticos y nosotros. Con más información dentro de este tema, desde la Asamblea, la diputada Lisa Claros ha reprochado duramente la decisión de Rommel Saucedo de dejar la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia, señalando que ha tomado esta decisión por no haber conseguido su objetivo de tener un incremento presupuestario para la justicia nacional. Pataleta totalmente irresponsable. En este momento Bolivia necesita a funcionarios, a personas y autoridades que le pongan el hombro a Bolivia, no que hagan su pataleta y si no me dan mi gusto, ahora renuncio. ¿Dónde está su compromiso con la reforma de la justicia? ¿Dónde está su compromiso con el país? ¿Dónde está su compromiso para luchar en contra de la corrupción? ¿Qué pasa? No le han dado plata, no han cedido a sus caprichos y ahora renuncia. Esa clase de autoridades le hacen muchísimo daño a nuestra justicia y a la administración pública, que cuando no cumplen sus caprichos, cuando no hay platita para seguramente dar a sus amiguitos más presupuesto, entonces no hay ese compromiso. En este momento Bolivia se encuentra en una crisis profunda económica y todos le tenemos que poner el hombro para salir de esta crisis. Y aquellos como el señor Saucedo, cuando ven que no ceden a sus caprichos, escapan, saltan del barco de la manera más ruin y dejan lamentablemente un vacío. Pero hay que decirle que nadie es indispensable, que seguramente va a haber otra instancia que va a asumir esta presidencia y que no espere a
a tiempos, que lo haga de manera inmediata para que se dé un buen horizonte a la justicia. Por otra parte, la diputada del oficialismo, Claudia Bilbao, ha señalado que el órgano judicial no merece un incremento en su presupuesto y que no solo Rommel Saucedo debe dejar el Tribunal Supremo de Justicia, sino que todos los magistrados. Si no me dan plata. ¿Cuántas? En Bolivia somos 12 millones y tenemos un porcentaje en justicia. En Argentina son 4 veces más que nosotros y tienen menos porcentaje en el tema de presupuesto en justicia. ¿Cómo puede ser hoy día? Ustedes mismos dense la pregunta, ¿creen que aumentarle el sueldo a un juez va a ser bueno? ¿Creen que hoy día la justicia se merece que alguien le aumente plata? Primero que trabaje, y este señor, pero que se vayan todos, que no se vaya él nomás. Por eso, porque él dice, no piensa que nos está amenazando. Es que él piensa que está trabajando como con el MAS. El MAS llamaba al juez y hacía detener. El MAS llamaba al juez y el juez daba sentencia como lo han hecho con Aramayo. Han mandado a Aramayo en la cárcel por un juez, por un fiscal. Esa podrida justicia ya no queremos nosotros los bolivianos. Hoy día yo le vuelvo a decir al señor Saucedo y a las personas que han declarado que quieren irse, pero váyanse ya, váyanse ya. De información, esto para darle a conocer que la justicia ha determinado dar detención domiciliaria al exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medina Celi, esto tras ser uno de los implicados en la distribución de la denominada gasolina desestabilizada. El juzgado sexto anticorrupción de la ciudad de La Paz determinó este viernes el arresto domiciliario para el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medina Celi, en el marco de la investigación por el denominado caso de la gasolina desestabilizada. La ex autoridad es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La decisión fue asumida durante la audiencia de medidas cautelares, luego de que el Ministerio Público presentara una imputación formal y solicitara la detención preventiva de la ex autoridad en el penal de San Pedro en La Paz. Sin embargo, el juez optó por imponer medidas sustitutivas a la detención preventiva. Como parte de las medidas cautelares, Medina Celi deberá cumplir arresto domiciliario, presentar una fianza económica de 100.000 bolivianos, tiene prohibido de salir del país y se le ordenó la emisión de la correspondiente mandamiento de arraigo ante la Dirección Nacional de Migración. Asimismo, la autoridad jurisdiccional le prohibió asistir a oficinas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de cualquier otra institución vinculada con la investigación. También deberá abstenerse de mantener contacto con testigos participantes y peritos relacionados con el proceso. El Ministerio Público sostiene que el exministro debe responder por su presunta participación en hechos vinculados a la comercialización de la gasolina desestabilizada y una supuesta afectación en el suministro de combustibles, investigaciones que aún continúan en curso. En medio de la audiencia cautelar, el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medina Celi, señaló el rol que fungía dentro del ministerio, enfatizando que principalmente tenía la labor de supervisar los hidrocarburos, asegurando que no autorizó la distribución de la gasolina desestabilizada y enfatizando que propuso que se les dé un reparo económico a las personas que se vieron afectadas por este suministro. El decreto supremo 29894, modificado por el decreto supremo 4393, pone atribuciones al ministro de Hidrocarburos, la de supervisar, controlar y fiscalizar las actividades de la cadena de valor, la de supervisar, controlar y fiscalizar las empresas e instituciones bajo tuición, establecer políticas y estrategias, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales. Entonces, todo eso se circunscribe a los hechos de supervisación y fiscalización. Sin embargo, en la breve descripción de los hechos, se menciona que correspondía al Ministerio de Hidrocarburos dirigir y supervisar. La palabra dirigir
no se establece en el Decreto Supremo 4393. Simplemente supervisar. Dirigir tiene una connotación más operativa, por tanto eso correspondía a IPFB. Segundo punto, el decreto 55.6, que deviene del decreto 55.03, tenía como fin la estabilización de precios, dado que ello le ocasionaba un costo fiscal al erario nacional debido a la presencia de subsidios. En este sentido, no se vinculaba a las actividades de comercialización. Respecto al incumplimiento de deberes, además de los 2 requerimientos que yo hice en el directorio, también solicité a la Fiscalía el inicio de una investigación en mi calidad de ministro para investigar los temas de la calidad de la gasolina y de la desestabilización de la gasolina en mi atribución de fiscalización. Más aún, el 31 de marzo, mediante televisación pública, yo pedí la suspensión de los contratos de suministro hasta que no se solucione el tema de la estabilización de la gasolina. Eso confirma lo dicho por mi abogado en el sentido de que la suspensión, yo ejercí mi atribución como fiscalizador. También pedí a IPFB el resarcimiento a las personas cuyos motores habrían sido afectados por la gasolina desestabilizada. Al momento de dejar las dependencias policiales, el exministro Mauricio Medina Celi señaló que estará presente así la justicia lo determine, además de asegurar que llegó al Ministerio de Hidrocarburos con el objetivo de quitar la subvención a los hidrocarburos. Desde la vez que me interpelaron en la asamblea, después me citaron 2 veces como testigo y ahora a este nuevo llamado yo vengo y estoy aquí presente para cualquier investigación que se quiera hacer. Yo no me voy, la cosa es esclarecer los hechos y encontrar la verdad, que en eso estamos todos. Entonces yo vine al país a trabajar, trabajaba en Colombia, estaba ahí muy tranquilo, mi familia estaba allá, vine acá con el reto de quitar el subsidio, se logró eso en su momento y luego estaba trabajando en la ley, pero después vinieron los problemas que todos ustedes conocen y bueno, así es la vida, pero bueno, me voy todavía con mucho trabajo por hacer en mi caso, y agradecerles a ustedes por la cobertura, no solamente ahora, sino cuando yo era ministro, sé que ustedes siempre me apoyaron. 041 no autoriza, y repito, no autoriza la comercialización, revísenla en todo su articulado, solo autoriza la desprecipitación para su tratamiento. No autorizamos en ese momento la comercialización y en eso quiero ser muy enfático. Y bueno, hay que seguir, yo debo seguir trabajando para que todo esto llegue a buen término para todos. Y nada, yo creo que para mí el haber quitado el subsidio ha sido una gran tarea. Y como lo dije en su momento, el quitar el subsidio no es un mérito mío, es un mérito de la gente que en su momento aceptó esta situación, y creo que somos un ejemplo a nivel mundial de cómo se deben obrar estas medidas económicas. En otros temas, se ha vuelto a presentar un nuevo audio por parte del comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol. En este nuevo audio apunta en contra del Ejército Nacional, señalando que no logran adecuarse a la lucha contra el narcotráfico. Intentan cumplir nuestras funciones, pero no pueden. Los militares han entrado a la lucha contra el contrabando y cada semana mueren 2, 3 o en procesos de producción, otros 3, que a veces no, la población no conoce porque ellos son muy cerrados en México, pero es la realidad.
El mismo presidente de Aduana está ya cansado de militar, tiene la intención de sacar y todo. Pero ellos quieren entrar a la lucha contra el narcotráfico. Entonces nosotros como Comando Federal ya hablamos con el viceministro, porque las Fuerzas Armadas primero tendrían que cumplir su única misión constitucional que tienen ahora, de proteger y preservar los fronteras. Si lo hicieran, no habría narcotráfico, no habría contrabando, no habría trata de personas. Pero no lo hacen. Y lo único que quieren es pues conseguir recursos. Nada más. El Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Marco Oviedo, ha reconocido que los grupos criminales han sobrepasado la capacidad de la policía boliviana. Esto tras los recientes hechos de sangre ocurridos en el departamento de Santa Cruz, donde en menos de una semana al menos 7 personas han perdido la vida. Pero para darle a conocer más detalles, consultado si estos grupos delictivos sobrepasan a la institución del Verde Olivo, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, ha respondido de forma afirmativa y aseguró que el incremento de la criminalidad responde a problemas estructurales acumulados durante las últimas 2 décadas. Oviedo atribuyó este escenario a la falta de fortalecimiento de la policía durante los últimos 20 años. Según explicó, la institución perdió capacidad operativa, apoyo en inteligencia y coordinación internacional para enfrentar el crimen organizado. En sus palabras, esto no ha nacido hace 6 meses ni hace 8 meses. Es la acumulación de 20 años de haber destructurado la policía, de haber desconectado del mundo internacional y de no haberle dado apoyo ni inteligencia. El ministro aseguró que el gobierno continuará con los operativos para identificar y capturar a los integrantes de estas organizaciones con el objetivo de frenar la ola de violencia que vive el departamento de Santa Cruz y que en muchos casos es replicado a nivel nacional. Con más información acerca de lo que ha pasado en el departamento de Santa Cruz, desde el día miércoles se han registrado hechos de sangre totalmente lamentables, desde balaceras hasta momentos donde se ha tenido que tener extremo cuidado porque se han encontrado personas decapitadas. Santa Cruz atraviesa una de las jornadas más violentas de los últimos años. En menos de 48 horas, 7 personas fueron asesinadas en distintos hechos de sangre registrados en el departamento. 4 hombres murieron en un ataque armado, esto en San Matías. Luego, un subteniente de la policía fue emboscado y asesinado en ese mismo municipio fronterizo. Y 2 jóvenes aparecieron decapitados en Yapacaní, en un escenario que evidencia una preocupante escalada de la violencia ligada al crimen organizado. La cadena de hechos violentos comenzó la tarde del miércoles en la estancia Campo Nueva Johnny Arce Pillay en San Matías, cuando un grupo armado irrumpió en el predio y abrió fuego contra las personas que realizaban trabajos de refacción. 3 hombres murieron en el lugar y un cuarto, identificado como Rildo Achaval Pillay, falleció un día después en el hospital San Luis de Cáceres, esto en Brasil, debido a las múltiples heridas provocadas por armas de grueso calibre. Sin que la investigación hubiera concluido, la violencia volvió a golpear la región, esto el jueves. Una comisión policial que se dirigía en una camioneta Ford Ranger Raptor a realizar diligencias investigativas fue emboscada por hombres armados en la comunidad de Ascensión de la Frontera, a unos 130 kilómetros de San Matías. En el ataque fue asesinado el subteniente Gerson Salazar Aliendres, del Centro Especializado de Investigación Policial, mientras otro oficial resultó herido en el abdomen durante el intercambio de disparos. Mientras en San Matías se concentraba la atención por las balaceras, otro crimen estremeció el departamento, esta vez en la comunidad de San Salvador, del municipio de Yapacaní. Fueron concentrados los cuerpos decapitados de Bismar Ademar Gámez Bacal, de 25 años, y Matías Anditapia Esteves, de 22 años. Las autopsias revelaron que ambos fueron sometidos a una extrema violencia antes de perder la vida.
Los informes forenses establecieron que las víctimas presentaban múltiples heridas con un arma blanca, fracturas en distintas partes del cuerpo, contusiones y signos de inmovilización. La causa de muerte fue un shock hemorrágico provocado por las lesiones, además de la separación traumática de la cabeza. Estos sucesos de sangre se han llevado a cabo en el departamento de Santa Cruz, donde el gobierno ha señalado que han superado a la Policía Nacional. Tenemos que cambiar de información y es que la activista Guadalupe Daza ha denunciado sufrir acoso político por parte del vicepresidente del Estado, Edman Lara, asegurando que estaría teniendo una denuncia donde debe de cancelar 1.000 bolivianos por día, esto a la segunda autoridad más importante del Estado. La activista ha indicado que si la justicia no determina un fallo neutral, las representantes de las esposas de oficiales de policía van a tener que tomar medidas de presión. Bolivianos desde ayer que me quieren sacar y los de 100 bolivianos ya debo como 5.000 bolivianos, ¿ya? Entonces este dinero va a manos directamente de Edman Lara. Eso es lo que está pasando. No contento, está queriendo callarnos y esto es la persecución política que recibo del vicepresidente hacia una mujer. Tengo que pagar este monto. Hemos apelado, pero lamentablemente parece que la justicia está vendida y le tiene miedo a este señor. Pero vamos a tomar determinaciones como Federación de Esposas de Policías para entrar en movilizaciones o huelgas de hambre, porque esto no puede pasar. Él está haciendo una persecución a mi persona queriendo hacerme pagar 1.000 bolivianos por día. No gano el sueldo de este sinvergüenza. Soy una mujer lamentablemente que está luchando y está diciendo las verdades, porque todo lo que yo he presentado es con documentación en mano. He hablado, los videos que saqué de él, esos son los delitos. Todo lo que yo dije en los videos son verdades, ¿ya? Todo lo que es corrupto también lo saqué, lo dije con las realidades y con las pruebas que corresponden. Ahora, a eso se dedica Edman Lara, no presenta las pruebas, solamente dice el audio. Él puede hacer una investigación, el señor comandante general, pero no es prueba concreta de todo eso y ha levantado nombres de oficiales que tampoco no dice, tiene que presentar pruebas, solamente él calumnia, pero nunca presenta pruebas. Este audio no es prueba. Ya, no es el general ha admitido eso, pero no es una prueba. Él es el comandante general que puede estar investigando a los que los quieren dar de baja comandante, pero no es una prueba así concreta como se debe ser, ya por el ICUP y todo eso. Él lo presenta y dice yo lo he sacado. En el ámbito de la política nacional, declaraciones cruzadas de Evo Morales y del expresidente y del jefe de Estado actual, Rodrigo Paz Pereira, continúan. ¿Qué dijeron? Hasta el 13 de junio, Evo sí o sí detenido. El nuevo ministro de Defensa, ¿qué dijo? Un pequeño grupo. Hasta el 13 de junio, Evo detenido o muerto. Y sabíamos, y por eso ha habido una gran concentración en el día 10, demostramos la fuerza que tiene el trópico de Cochabamba, y no se animaron. Al ministro de Gobierno, estoy aquí, no estoy detenido, y estoy con vida todavía. Quiero que sepa. Público para hablar, si es machito que venga, me dijo el Rodrigo Paz. Cuando se me da garantía, yo voy. Yo doy garantías que venga si es machito acá. Si quiero enseñar a gobernar con Amasuba, Amayuya, Amajere, solamente 3, basta. Para gobernar bien. Que venga, le convoco, que venga. Le vamos a enseñar cómo se gobierna con Amasuba, Amayuya, Amajera. No robar, no mentir, en ser flojo. Ni ser alcohólico, no drogo, de paso. ¿Por qué digo, sabe él, por qué digo eso? Este presidente no se hace trasladar como en el pasado para ver mundiales ni partidos de fútbol. A este presidente lo llevan para que Bolivia crezca, tenga capacidad de abrir nuevos mercados, nuevas rutas, tenga comercio, tenga el espacio para desarrollar su economía. Y eso va a significar ingresos, retornos a la patria, más empleo, pero como dije antes, también más recursos a medida que vaya creciendo nuestra economía, más recursos para nuestras Fuerzas Armadas, que ese es el compromiso con la institución.
brindado esa información, nuestro tiempo se ha cumplido. No obstante, le tenemos que dar a conocer la nueva actualización que le da el Banco Central de Bolivia al tipo de cambio oficial. Esto bajo la modalidad de tipo de cambio flexible, como lo puede ver en sus pantallas. 12 bolivianos con 13 centavos. Es la cotización del tipo de cambio oficial para este sábado y domingo, ya empezando el mes de agosto. 12 bolivianos con 13 centavos. Ha bajado la cotización 2 centavos. Recordemos que para hoy, lo que viene a ser el último día de julio, 31 de julio, la cotización estaba a 12 bolivianos con 15 centavos. Sin embargo, para este sábado y domingo, 1 y 2 de agosto, la cotización está descendiendo 2 centavos. Es la primera vez que se produce este descenso en el tipo de cambio oficial mediante el nuevo tipo de cambio flexible. 2 centavos en los más de 30 días que se han aplicado esta medida. Cabe destacarle y de darle a conocer nuevamente que el tipo de cambio no se modifica los fines de semana ni los feriados. Es por eso que este tipo de cambio estará hábil para el sábado y el domingo. Como se lo señalábamos, habiéndole brindado esta información, nuestro tiempo se ha cumplido. No se olvide vernos a través de las plataformas digitales como Asplur TV, Sereno TV, Más TV, nuestra página web www.tele6.bo y nuestras redes sociales, tanto Facebook como en YouTube. Ya estamos finalizando y entrando al mes de agosto, mes patrio. Si usted quiere vestir un traje elegante y cómodo, puede hacerlo con Alta Sastrería y Modas Danés del maestro sastre Daniel Salinas. Puede encontrarlo en la avenida Bolivia, esto entre calle 6 y 7 de la zona San Luis, especialmente en la ciudad del Alto. Dicho todo esto, tenga un agradable resto de jornada. El reencuentro será hasta una próxima edición. Permiso. Esta entidad es supervisada por Si hay una verdad, es que hay una Mendocina para todos, con el mejor precio, sabor y calidad. Mendocina, el sabor para todos. Tele6 Internacional es regulada y fiscalizada por la ATT. El futuro se diseña en el Alto. Innovación tecnológica aplicada a nuestra cultura. Invitamos a todos nuestros jóvenes a partir de los 14 años en adelante a que puedan inscribirse y participar de nuestros nuevos cursos, talleres de diseño e impresión 3D. Aprenderás desde inteligencia artificial hasta manufactura digital. Vamos a crear proyectos increíbles. Cupos limitados. Inscripciones en el Centro de Recursos Pedagógicos Vicente Lema Pizarroso. Sé parte de la revolución tecnológica. Gobierno Autónomo Municipal del Alto. ¡Hey! Ven aquí. Bienvenido al futuro de la conexión. Conoce los planes de internet de WOW SRL. Plan WOW, 40 megas por solo 150 bolivianos. Plan Gamer, 67 megas por solo 185 bolivianos. Plan Pyme, 130 megas por solo 230 bolivianos. Para contratar, solo necesitas esto: tu carnet de identidad y la ubicación de tu domicilio. Es fácil. Para contratar el servicio, llama al 7522-9317 y para atención al cliente, al 7526-7181. ¡Contáctanos ahora mismo! Entre montañas que tocan el cielo, existe una ciudad que inspira cada día. En este 16 de julio celebramos la fuerza, la calidez, el espíritu de una ciudad única que inspira a todo un país. De parte de toda la familia de Chocolates El Ceibo, gracias por permitirnos ser parte de sus momentos más dulces. ¡Feliz aniversario, querida La Paz! Sigamos compartiendo el sabor que nos une.
Hace 217 años, La Paz encendió la llama de la libertad. Ese mismo espíritu vive en cada paceña y cada paceño que trabaja, sueña y construye un mejor mañana. En Cotel, la cooperativa de los paceños, conectamos hogares, empresas e instituciones con internet de alta velocidad, impulsando el desarrollo y llevando a nuestro departamento hacia una nueva era de las telecomunicaciones. En este 16 de julio, rendimos homenaje a nuestra tierra. ¡Feliz 217 aniversario, querida La Paz! Esta empresa está regularizada y fiscalizada por la ATT. Esta entidad es supervisada por Si hay una verdad, es que hay una mendocina para todos, con el mejor precio, sabor y calidad. Mendocina, el sabor para todos. Tele6 Internacional es regulada y fiscalizada por la ATT. Reiteradas intervenciones, sobre todo en las últimas semanas, que son los almacenes de la principal empresa de venta online minorista en Rusia. Estamos hablando de Wildberries, en el que ha atacado Ucrania sobre esos almacenes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que explican las Fuerzas Armadas ucranianas de atacar estos centros logísticos y de almacenamiento? Que en los mismos llegan insumos para el desarrollo de la industria armamentística rusa. Sí, y provocó lo que estamos viendo en las imágenes, este incendio allí en la instalación energética y en estos almacenes. No precisaron detalles, se sabe que allí en la zona opera también una refinería de petróleo y esta instalación es una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia y produce gasolina, combustible para aviación y otros productos derivados del petróleo. En las últimas semanas Ucrania claramente ha intensificado sus ataques contra estos centros logísticos rusos. La empresa que se la conoce como el Amazon de Rusia, que reportó daños recientes en varias de sus instalaciones, anunció el pago de un segundo tramo de apoyo financiero a cerca de 100.000 vendedores cuyos productos resultaron afectados. Claro, porque esto le produce además un inconveniente muy serio en su propia operación comercial. Los productos que estaban ya destinados a ser entregados y que habían sido abonados por los usuarios nunca llegan a su destino porque son justamente destrozados en los ataques, y esto le produce claramente un daño comercial a la empresa que se ve afectada por los ataques de Ucrania. La noticia del día, a mi criterio, en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, fueron las declaraciones de Trump en el día de hoy, poniendo dudas sobre la posibilidad de que Estados Unidos le otorgue la licencia a Ucrania para fabricar los misiles Patriot. Sí, y lo pone en duda justo después del encuentro que mantuvo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el mismo día en que se reunió con el premier israelí, recordemos eso, allí en la Casa Blanca, y en donde Zelensky, luego de ese encuentro, dijo que el presidente de los Estados Unidos, ya le iba a otorgar las licencias para estos misiles. Trump sostuvo que la posibilidad permanece bajo su análisis y evitó confirmar que Estados Unidos va a autorizar la fabricación de esos misiles de defensa aérea. No estaba seguro si Washington va a conceder a Ucrania una licencia para producir los misiles Patriot. Esto declaró Donald Trump y dijo: lo estamos estudiando. Las declaraciones del presidente le ponen aún más incertidumbre a una petición histórica de Ucrania que ha desarrollado a lo largo de la guerra en cada una de las ocasiones que ha tenido el presidente Zelensky de manifestar
su preocupación y su necesidad. Y sigue muy latente la situación en Polonia y en el territorio, sobre todo por lo sucedido en estos últimos 2 días con la caída de lo que aparentemente, dijo el primer ministro polaco, ha sido un dron o los restos de un dron ruso. Estamos hablando, Andrés, de una problemática que se ha intensificado sobre todo por la violación rusa del espacio aéreo de países que incluso son integrantes de la OTAN. Efectivamente, y no solo hay que hablar de Polonia, donde cayó este misil que ustedes hacían referencia, sino también de Rumania. En Rumania es el país que más veces se violó el espacio aéreo desde que comenzó la guerra, 36 veces ya, y esta semana, por ejemplo, Rumania interceptó 3 drones rusos. En el caso de Polonia hay una convocatoria a las autoridades diplomáticas rusas a los efectos de pedir explicaciones. Le han entregado una carta justamente al embajador ruso en Polonia. Sí, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia dijo que, bueno, esto es una condena inequívoca a las acciones hostiles dirigidas contra la seguridad de un Estado soberano y exigió de esta manera el cese de conductas que representan un riesgo de desastre aéreo, mientras lo vemos allí acompañado por el primer ministro polaco. Rusia hizo un balance de sus últimas jornadas de lo que entiende es un avance continuo y permanente en territorio ucraniano. Han dicho que lograron tomar 12 localidades y haber atacado 31 buques ucranianos en los últimos 7 días. Esta es la información que da a conocer Rusia sobre sus operaciones en territorio ucraniano. Sí, incluyendo 2 en las últimas 24 horas. Y atacaron 31 buques ucranianos en el Mar Negro. Todo esto lo informó el Ministerio de Defensa ruso, en donde también destacaron que los ataques contra buques ucranianos en el Mar Negro se incrementaron considerablemente en respuesta a los ataques contra buques en el este del Mar Negro y en el Mar de Azov. Y uno de los rostros más tristes de esta guerra tiene que ver con la industria de la muerte que se generó en Rusia. El informe que preparé está basado todo en datos oficiales del país gobernado por Vladimir Putin. La industria de la muerte, mira. Y estamos... Mientras el Kremlin intenta sostener el esfuerzo bélico en Ucrania, con incentivos económicos cada vez más elevados para reclutar soldados, otro sector de la economía rusa crece silenciosamente al ritmo de las bajas en el frente. La industria funeraria. El aumento de las muertes de militares, sumado al envejecimiento de la población y al cambio en la legislación tributaria, está generando un fuerte incremento en la cantidad de empresas dedicadas a servicios funerarios, un fenómeno que distintos analistas consideran otro indicador del enorme costo humano de la guerra. Según Rusprofil, una de las principales plataformas de información empresarial de Rusia, el número de funerarias registradas en el país creció 22,5% durante el primer semestre de 2026. Paralelamente, los ingresos del sector también avanzaron a un ritmo acelerado. De acuerdo con datos del Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, entre enero y mayo, el gasto en servicios funerarios trepó unos 650 millones de euros, lo que representa un incremento cercano al 10% respecto de 2025. La razón de estas cifras desmesuradas y sin precedentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, un conflicto que ingresó en su 5º año.
Desde el 24 de febrero de 2022, las pérdidas humanas del ejército ruso se multiplicaron. Aunque Moscú mantiene bajo estricto secreto las cifras oficiales, distintos organismos independientes reconstruyen la dimensión del costo humano mediante registros civiles, sucesiones hereditarias y datos demográficos. Uno de los indicadores más reveladores proviene de la Cámara Federal de Notarios de Rusia, cuyos registros fueron analizados por el portal independiente Medusa. Allí se observa que la apertura de expedientes sucesorios correspondientes a hombres de entre 20 y 24 años se multiplicó por 5 entre 2021, el último año previo a la invasión, y 2025. El promedio pasó de 5 a 25 nuevos casos diarios, una evolución difícil de explicar sin el impacto de la guerra. Ese incremento de fallecimientos está alimentando toda una economía vinculada a la muerte. Las empresas funerarias amplían sus servicios, aparecen nuevos emprendimientos y hasta surgen negocios impensados antes del conflicto. Uno de ellos consiste en la utilización de inteligencia artificial para generar videos donde soldados fallecidos despiden simbólicamente a sus familiares. Mediante fotografías, grabaciones y herramientas de generación de imagen y voz, diversas compañías ofrecen recreaciones digitales de militares muertos en combate para ser proyectadas durante los funerales o enviadas como recuerdo a las familias. Morir como salida económica. El conflicto también modificó la lógica económica de miles de hogares rusos. El Kremlin incrementó progresivamente las compensaciones destinadas a quienes se alistan como voluntarios y a los familiares de los soldados muertos en combate, en un intento por mantener el flujo de reclutas pese a las enormes pérdidas sufridas en el frente. Actualmente, la indemnización por fallecimiento ronda los 170.000 euros, según cifras oficiales del Ministerio de Defensa rusa. Esa suma representa una fortuna para buena parte de la población rusa. El economista ruso Vladislav resume crudamente esa realidad. Tomemos el caso de un voluntario que muere en Ucrania. Su familia recibe al menos 14,8 millones de rublos, una cantidad equivalente a 20 o 30 años de salario civil. El salario neto promedio en Rusia es de 62.000 rublos. Las viudas negras. La magnitud de las compensaciones económicas también generó efectos inesperados. En los últimos meses se multiplicaron en Rusia los casos de las llamadas viudas negras. Mujeres que, según denuncias difundidas por medios rusos independientes, contraen matrimonio con soldados poco antes que partan al frente para convertirse en beneficiarias de las indemnizaciones estatales en caso de fallecimiento. La proliferación de estos episodios llevó incluso al Kremlin a estudiar modificaciones legales destinadas a restringir el acceso a esas compensaciones cuando existan matrimonios considerados fraudulentos. Mientras Rusia mantiene una política de absoluto hermetismo sobre las bajas militares, indicadores indirectos permiten medir el impacto del conflicto sobre la sociedad. El 23 de julio, por ejemplo, las pérdidas del ejército ruso entre muertos y heridos alcanzaron un promedio de 1.412 bajas, el nivel más alto registrado desde el inicio de la invasión, según estimaciones militares occidentales y ucranianas. En ese contexto, el crecimiento de las funerarias deja de ser un dato económico aislado para convertirse en un reflejo de una guerra que ya transformó numerosos aspectos de la vida cotidiana en Rusia. Desde la expansión de los servicios funerarios hasta la utilización de inteligencia artificial para despedir a los caídos, pasando por matrimonios motivados por indemnizaciones millonarias y compensaciones que equivalen a décadas de salario. La economía también comienza a mostrar
el costo humano de un conflicto situado en las puertas de Europa. Y tal como explicó el economista Vladislav, en Rusia morir se ha convertido en una opción económica racional para muchas de las familias impactadas por la tragedia de la guerra. El informe está centrado en Rusia porque se han conocido los datos de ese país, pero Sebastián Ornella, en Ucrania sucede algo muy parecido. Sí, el negocio que surge a partir de la muerte que produce la guerra, pero también el negocio que se desarrolla detrás de reclutar los soldados e incluso los mercenarios para que participen en la guerra, también es un tema y un aspecto que han marcado estos años de enfrentamientos. Y algo que a veces uno no, o que no se observa, ¿no?, en profundidad, porque esto marca un impacto demográfico allí, sin lugar a dudas. Absolutamente. De hecho, en Rusia se han quedado prácticamente sin mano de obra joven, por eso tienen que ir y tratar de convencer a los jubilados para que ocupen esos puestos de trabajo. Vamos a ver qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires, porque la tormenta se hace sentir en distintos puntos, no solo de la ciudad, sino también del Gran Buenos Aires. Recordemos que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas, granizos, fuertes vientos, ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Bueno, la imagen es elocuente de lo que está sucediendo y ya, como vos decías, Sebastián, está diluviando en distintas partes del AMBA. Y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional dice que estas condiciones van a continuar al menos hasta las primeras horas del día de mañana. Exactamente, que recordemos, lo decíamos antes, esto generará la entrada de un frente frío que causará el descenso de la temperatura a partir del día domingo, en donde la máxima será de 16 grados. Si lo comparamos con lo que sucedió hoy, lo que sucederá mañana, en donde la máxima de hoy tocó los 24 grados. 24 grados, la sensación térmica era de 26 grados. ¿Vamos a repasar el pronóstico del tiempo? Vamos, lo vemos entonces. 87 es el porcentaje de la humedad en este preciso momento, 14 la mínima para mañana sábado, 19 será la temperatura máxima con tormentas, un sábado atravesado por las precipitaciones y el domingo sin lluvias, 10 de mínima, 15 de máxima, esto que decíamos recién, el descenso brusco de temperatura con la llegada de este frente frío. El lunes también probabilidad de precipitaciones, mínima 11 grados, máxima 17 grados, estará nublado y el día martes con una temperatura, bueno, exactamente igual, 10 de mínima, 17 de máxima y ya sin lluvias. Ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas ni me hagas más daño, Momento de una recomendación. Si sos propietario de un restaurante, de un bar, estás pensando en remodelaciones, en tu negocio, en tu empresa o incluso en tu propio domicilio, no dudes en comunicarte con los mejores. Adrogué Ventilación es calidad y atención garantizada. Mirá. Si quieres vender oro, alhajas brillantes y relojes a precio internacional, Joyería Ricciardi compra oro 18 quilates hasta 460.000 pesos el gramo. Y si es una alhaja, pueden hasta duplicar su precio. Están en Avenida Alvear, 1572, esto es en Recoleta. Y recordá que puedes comunicarte al teléfono que ves en pantalla, al 11 25 20 25 20. Ricciardi, tu joyero de confianza. Mirá. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta.
Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Y hoy te presento a SuOffice, excelencia y calidad en muebles de oficina. Mira. SuOffice, la mejor variedad de muebles de oficina, escritorios, bibliotecas, sillas y sillones gamer. SuOffice posee fabricación propia y además envíos a todo el país. Para más información puedes escanear el código QR que vas a ver en pantalla o si no, ingresar directamente en su Instagram, @su_office. SuOffice, los mejores muebles de oficina de todo el país. Y ahora te presento a Walker, la empresa líder en cosmética automotor, un viaje de aromas y fragancias que llega a todo el país. La cabina de tu camión es tu cocina, tu oficina, tu habitación. Pero con la lata camión de Walker se transforma en tu hogar. Walker, la naturaleza en tu camión. Con Telecentro Wi-Fi prepago tenés acceso a más de 1 millón de zonas Wi-Fi para conectarte estés donde estés. Y lo mejor es que no necesitas ser cliente de Telecentro. Comprá tu pack y navegá fácil, rápido y sin vueltas. Aprovecha la promo vacaciones de 10 gigas y en lugar de 2.099 pesos vas a pagar 1.499 pesos. Telecentro Wi-Fi prepago. Te sobra calle, te sobran gigas. Mirá. Te sobra calle, te sobran gigas. Con Telecentro Wi-Fi prepago no hay que ser cliente para estar ya conectado. Te sobra calle, te sobran gigas. Y China tiene una búsqueda incesante en mejorar constantemente los robots humanoides. Por eso, justamente se encargan del desarrollo de estos modelos de inteligencia artificial que son los que le terminan dando vida a estas mismas maquinarias. Por eso, la compañía Bing Beyond de China presentó el modelo Bing, un nuevo justamente modelo de inteligencia artificial que está diseñado para integrar visión, tacto y acción dentro de un mismo sistema de aprendizaje. El objetivo es que todos y cada uno de los robots comprendan mejor su entorno y ejecuten tareas con mayor precisión mediante una percepción física mucho más completa. Según los desarrolladores, el modelo incorpora información táctil desde la etapa de preentrenamiento, permitiendo que los sistemas robóticos no solo interpreten imágenes, sino que también comprendan cómo interactúan con los objetos y cómo sus acciones modifican el entorno. Muchas veces, antes los robots humanoides, hasta hace 6, 8 meses, un año, quizás atrás en el tiempo, estas mismas máquinas aprendían directamente desde los gestos visuales que el usuario le mostraba o vía prompt, vía un texto. En esta ocasión, esta misma compañía se encarga de lanzar un modelo de inteligencia artificial donde el robot empieza